Mire cuán profundo era esta baja autoestima que tenía este siervo llamado Moisés. Primeramente, Dios le dice a él: Moisés, anda, yo te he escogido como el libertador de mi pueblo. Anda al faraón y dile que yo quiero que mi pueblo me haga fiesta en el desierto. Le dice todo esto el creador de las galaxias, después de un gran encuentro en el monte donde Moisés ve una zarza ardiendo que no se consumía. ¿Y sabes qué le dice Moisés al Señor? ¿Y si no me creen? Oiga esto, el creador del universo, el que creó planetas, estrellas, el que hizo el hombre del polvo de la tierra soplando sobre él, le da una orden a Moisés que vaya a libertar el pueblo. Y Moisés le dice a él: ¿y si no me creen? ¿Por qué decía esto Moisés? Por su baja autoestima. Él no se veía como una persona con carisma. No se veía como una persona que podía influenciar a alguien a seguirle. Esas inseguridades en él, aunque el creador del mundo le decía vete, no le permitían a él ir, porque él no se veía como alguien que la gente iba a escuchar. Y Dios, en su misericordia y paciencia: ok, Moisés, te entiendo. Tira la vara en el suelo. Quiero que tú uses este milagro como evidencia que sí, en verdad tú te has encontrado conmigo. Porque mira, se va a convertir en una serpiente y luego cuando tú la tomes se va a regresar a normalidad. Moisés, y para acomodarte más te tengo otra. Métete la mano en el pecho. Sácate la mano. ¿Ves cómo tu mano se convierte blanca como la nieve llena de lepra? Métetela otra vez en el pecho. Sácatela. ¿Ves cómo se sanó? Quiero que tú uses también ese milagro si ellos no te creen. Moisés, pero para acomodarte muy bien para que tú estés seguro y sin lugar a duda vayas como ya yo te he enviado, el Dios de los cielos, el creador de las galaxias. Si esas dos cosas no te funcionan, quiero que tú agarres agua del río Nilo y lo tires en el suelo. Y al tú tirar el agua en el suelo se va a convertir en sangre. Noten cuán profunda era esta baja autoestima de este hombre. Porque después que el Señor le muestra estos milagros, le da la ordenanza. ¿Sabe lo que le dice Moisés a Dios? Yo no sé hablar, Señor. Yo no sé comunicarme. No es algo que es reciente, ha sido toda mi vida. Nunca he sido un hombre que sabe expresarse. Me cuesta mucho el hablar. Yo soy un hombre callado. Un hombre de acción más que el hablar. Dios, en su santa paciencia, le comienza a acordar a Moisés: Moisés, ¿se te ha olvidado con quién es que tú estás hablando? Soy yo, el gran yo soy. Soy yo, Jehová de los ejércitos. Fui yo el que te di a ti la habilidad de hablar. Fui yo el que te hice. Fui yo el que te di los talentos que tú tienes. Soy yo el que le doy la habilidad al hombre de hablar. Soy yo el que le doy las características al hombre. Yo soy el que hago que las cosas suceden, Moisés. Yo soy el que te va a ayudar, el que te va a dar las palabras que tú tienes que decir para que tú seas exitoso. Yo, el Todopoderoso, el que se ha encontrado contigo, te va a ayudar, te va a dar la herramienta que tú necesitas. Pero tan profundo era la enfermedad de este hombre que después de todo eso, Dios lo envía. Le dice que no,
Dios le muestra milagro, le dice que no. Dios le acuerda quién es él. Y tú sabes lo que le dice Moisés: envía a otro. 13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. No se pierda esto, hermanos, porque Moisés casi, yo dije casi, no logra cumplir su gran propósito en esta tierra a causa de una baja autoestima. Yo dije Moisés casi no logra ejercer el propósito por el cual él nació a causa de su baja autoestima. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Por lo que me dice el verso 14. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. El Señor no es que estaba molesto en este momento, no es el que estaba, yo lo entiendo. El Señor, dice la palabra, que estaba ardiendo en ira, que nos comunica a nosotros que Moisés estaba aquí listo para caer en el precipicio. Estaba aquí en la orilla ya con el Señor. La paciencia del Señor ya llegó hasta aquí arriba. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, le dice: tú tienes un hermano, ¿verdad? Él va a hablar por ti. Imagínese que ahí el Moisés le hubiese dado tres cosas. No estamos leyendo de Moisés, estamos leyendo de Perencejo. Perencejo libertó a Israel a través de las 10 plagas. El punto de todo esto, amada iglesia, es que la baja autoestima, nuestras inseguridades, nuestras penas, si nosotros no las remediamos, puede descualificarnos a nosotros de poder llevar a cabo el propósito de Dios en esta tierra. Alguien tiene que entender esto, porque hay muchos cristianos, muchos llamados a hacer cosas grandes, que no lograron hacer esas cosas grandes porque nunca pudieron soltar sus penas. Nunca pudieron soltar sus inseguridades. Nunca pudieron verse como Dios a ellos lo vio. Estamos mirando la vida de un hombre que casi no llega a ser ese gran Moisés, del cual tú y yo todavía estamos estudiando y mirando. Tenemos que entender que Dios nos llama a nosotros a tener un balance. Que sí, somos gente especiales. ¿Por qué, pastor? Porque somos hijos de Dios. El decir que no somos especiales siendo hijos de Dios sería un insulto al Señor. Tenemos la posición más alta que un ser humano puede tener, el ser hijo de Dios. Una posición más alta que los ángeles tenemos nosotros. Somos seres especiales. Somos templos del Espíritu Santo y tenemos que reconocer eso, pero al mismo tiempo reconocer que solamente somos eso por la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que abrazar que somos importantes, pero al mismo tiempo que nada somos sin Dios. Tenemos que tener este balance, porque hay gente tan humilde, hermano, que no sirven para nada. Hay gente tan humilde que no pueden hacer nada por Dios porque se miran como porquería, se miran como basura, cuando la Biblia habla diferente acerca de nosotros. Alguien tiene que entender esto en esta tarde. ¿Qué dice la palabra acerca de nosotros?
Primera de Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Usted sabe lo que es esto. Casa del Espíritu Santo de Dios, casa de la presencia del Señor. Ustedes saben dónde era que guardaban la presencia de Dios antes que viniese el Espíritu Santo. En el arca del pacto. Usted sabe que no era todo el mundo que se podía acercar a ese aparato. Eran ciertas personas que solamente podían tocarla, mirarla. Porque esa arca guardaba la presencia del Dios Todopoderoso. Era guardada detrás de cortinas, donde solamente una vez al año podía entrar un hombre llamado sumo sacerdote a estar cerca de esa presencia guardada en esa arca. Y Jesús, haciendo el sacrificio necesario, ha causado que esa presencia guardada, apartada de los hombres, ahora viva en nosotros, ahora mora en nosotros. Usted sabe cuántas ceremonias, cuántas cosas tenía que hacer el sumo sacerdote para simplemente acercarse a la presencia del Señor. Era una lista grande, hermanos. Y nada más era una vez al año. Pero ahora, a través de la cruz, nosotros somos ese templo, ese receptáculo que es portador de la presencia del Señor. Somos gente especiales. Decirlo de otra manera sería un gran insulto, una falta de respeto al Creador del universo. Romanos 8:17 dice acerca de nosotros que somos hijos de Dios. No solamente eso, pero herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es algo curioso, porque nosotros no fuimos que morimos en la cruz del Calvario, pero la Biblia dice que somos coherederos con Cristo. La heredad del Padre no solamente le corresponde a Cristo, su Hijo, pero también nos corresponde a nosotros. Y nosotros nos paramos con Jesús y le decimos al Padre: ¿dónde está mi heredad, Señor? Somos coherederos con Cristo. Somos gente especiales. Primera de Pedro 2:9, el famoso versículo que todo el mundo le gusta. Nos dice que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa. Somos gente especiales, gente de valor, gente que se debe de respetar. Pero diga conmigo, pero al mismo tiempo, dice la palabra lo siguiente. Romanos 12:3, y leo la Biblia de las Américas para más énfasis. Nos dice que no pensemos más alto de nosotros de lo que debemos pensar. Una advertencia. Son especiales, son grandes en Dios, pero tengan cuidado. No piensen más de ustedes mismos de lo que deben pensar. Tengan cuidado, advertía el apóstol Pablo. Romanos 12:16, y le leo la Nueva Versión Internacional. Nos dice que no seamos arrogantes, sino que nos hagamos solidarios con los humildes. Esto es importante. Somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, pero que nunca andemos allá afuera en el mundo mirando a los impíos como que basura. Aléjate de mí. Tú no sabes quién yo soy. Yo soy hijo de Dios, hijo del diablo. Apártate. Sí, hermano, porque hay cristianos así. Solamente pueden estar cerca de los cristianos, de los hijos de Dios, pero al acercarse al impío son como chusma. Ay, no te me peguen, se me pega lo tuyo. Me contamino. No seamos arrogantes,
sino que nos hagamos solidarios con los humildes. En otra palabra, tenemos que vivir de día en día arrodillado y humillado ante Dios, dándole las gracias por hacernos a nosotros hijos de Dios, por permitirnos a nosotros ser portadores del Espíritu Santo. Tenemos que vivir de día en día reconociendo que si somos alguien en Dios, es por la gracia del Señor, es por la misericordia de Dios, es porque Él no permitió que el diablo nos destruyese a nosotros. Sí, cuando algunos de nosotros andábamos en drogas, andábamos en fornicación, en adulterio, en robo, en mentira, Dios en su misericordia le puso un pare al diablo y no nos pudo destruir, y nos tienes hoy aquí sanos y salvos. Somos hijos de Dios, somos especiales, pero que no se nos olvide quién nos ha dado esas cosas. Romanos 11:18, me encanta este versículo. Romanos 11:18. Y leo la Biblia de las Américas para más énfasis. Hablándonos a nosotros los gentiles. ¿Hay judío aquí? ¿Judío? Ok, eso nos está hablando específicamente a nosotros aquí. No seáis arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Eres algo, eres rama, pero no se te olvide quién es que te sustenta a ti. No se te olvide de dónde tú vienes. No se te olvide de dónde tú estabas y dónde ahora yo te he puesto. No te me vuelvas arrogante. Ten cuidado. Si usted lee este pasaje de Romanos 11, cuando Pablo está hablando a los gentiles de cómo el pueblo de Israel ha sido sacado de la vid y cómo los gentiles han sido injertados en la vid, dice ahí: tengan cuidado, porque como ellos fueron desconectados, ustedes también pueden llegar a ese punto. Dejándonos entender que tenemos que andar humillados, tenemos que andar como humildes, trabajando nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra, humillados bajo la poderosa mano del Señor, pero que eso a nosotros no nos lleve a un punto donde tenemos una baja autoestima y por ende no podemos cumplir con el propósito del Señor. El Señor no está diciendo: predica. Ay, es que yo no sé hablar. Es que yo no me sé expresar. El Señor me pide que vaya y cruce la calle y le hable al vecino. Ay, que tengo vergüenza. Es que yo nunca he sido una persona que me gusta juntar con la gente así extraña. No es mi personalidad introducirme a un extraño. Tú sabes cómo yo soy, Señor. Tú me hiciste así. Tenemos que abandonar la manera que nosotros nos vemos y comenzar a mirar como Dios nos ve a nosotros. Dios nos ve a nosotros como soldados sumamente poderosos. Dios nos ve a nosotros como agentes que pueden poner manos sobre los enfermos y ellos pueden ser sanados. Dios nos ve a nosotros como gente que Él le ha dado la autoridad, que pueden reprender a los demonios, echarlos fuera y libertar a la gente. Dios nos ve a nosotros como una voz que clama del desierto y anuncia la venida del Señor. ¿Habrá alguien que entienda esto en esta tarde? Tenemos que soltar la baja autoestima, las inseguridades y comenzar a comportarnos como Dios a nosotros nos mira, teniendo cuidado que no llegue el orgullo y la arrogancia a nosotros. ¿Están conmigo en esta tarde? Una de las cosas que tenemos que captar en esta preciosa tarde
Si en verdad queremos tener un concepto correcto de nosotros mismos y evitar una baja autoestima, es el aceptar como Dios nos hizo. Oiga esto, es el aceptar como Dios nos hizo. En otras palabras, muchos de nosotros no podemos escapar la baja autoestima porque todavía no hemos llegado al punto donde hemos aceptado como Dios a nosotros nos ha creado. Pensamos en lo más profundo de nuestro ser que Dios hizo un error en hacernos de la manera que Él nos ha hecho. Estamos aquí en esta tarde. Tenemos que conocer la realidad. Diga conmigo realidad. Que Dios en su soberanía divina nos creó exactamente como Él pensaba que mejor iba a complementar nuestro propósito en Él. En otra palabra, no hay nadie más cualificado en esta tierra de ejercer tu propósito que tú mismo. Déjame repetirle esto. No hay nadie en la tierra más cualificado que tú para ejercer tu propósito en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios a ti te ha equipado con todo lo que tú necesitas para llevar a cabo su plan para tu vida. O sea, que si te hizo bajito y no alto, fue porque Él pensaba en su soberanía divina que eso a ti te iba a beneficiar para tú cumplir tu propósito. Quizás si eres muy alto te llena de orgullo, te llena de altivez. Pues Dios quizás te puso como es, chaparro para mantenerte humilde y para que tú puedas entonces cumplir con el propósito de Dios. Te dio la inteligencia que tú tienes, porque en su soberanía perfecta Él sabía que esa era la inteligencia que tú ibas a necesitar para perfectamente poder cumplir con el propósito que Él soñó para tu vida desde la eternidad. ¿Y por qué el Señor me hizo bruto? ¿Y por qué el Señor me hizo bajito? ¿Y por qué tengo esta pata tan larga? ¿Qué error cometió Dios conmigo? Eso es un insulto, hermanos. ¿Es nuestro Dios perfecto o no? Pues si Él es perfecto, Él te hizo a ti de la manera que Él más pensaba que te iba a beneficiar a ti para tú llevar a cabo el propósito de Él en esta tierra. Y no fue algo que Él improvisó, que 1 billón de años después que el Señor creó el trono, Él dijo, ¿tú sabes qué? Creo que voy a crear a Rafael y lo voy a poner en el 1979. No fue improvisado, hermanos. Dios es perfecto. Porque Él es perfecto, Él no improvisa. Él lo sabe todo. Y porque Él lo sabe todo, eso nos dice a nosotros que tú exististe desde la eternidad. No físicamente, pero en su mente. Desde la eternidad tú estabas en la mente de Dios juntamente con Él. Porque Él todo lo sabe. Sabe el pasado, sabe el futuro, sabe el presente. Nada sorprende a Dios. Y desde la eternidad Él te conoció y había determinado tu apariencia, cuando tú te ibas a manifestar en el planeta. Ya Él tenía tu propósito, ya Él tenía tu tarea divina, ya Él había preparado desde antemano las buenas obras que Él deseaba que tú caminaras en ella. Estamos aquí. Por ende, cuando Él te creó a ti, no cometió un error contigo. Te hizo exactamente como en su soberanía divina Él pensaba que te iba a beneficiar a ti para tú poder cumplir el gran propósito por el cual tú fuiste creado. Cuando nosotros comenzamos a argumentar y a cuestionar a Dios acerca de nosotros, le estamos ofendiendo. Esto es lo que nos muestra Romanos 9:20.
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Alguien tiene que creer esto. Que tú eres puertorriqueño, dominicano, panameño, hondureño, porque Dios en su soberanía divina decidió que esa nacionalidad iba a ser la más beneficiosa para tú poder llevar a cabo el propósito de Dios en esta tierra. Tú eres asombrosamente y maravillosamente creado, nos declara Salmo 139. El pueblo de Dios tiene que entender esto. Asombrosa y maravillosamente hecho, declara Salmo 139:14, la Biblia de las Américas, indicándonos a nosotros dónde estaba la mente de Dios cuando Él nos creó a nosotros, creándonos a nosotros exactamente como íbamos a necesitar ser para poder cumplir con el gran llamado y propósito del Señor. Me encanta la historia de Esther. ¿Cuánto aquí le encanta la historia de Esther? Vamos a indagar un poco en su historia. Esther 4, versículo 13 al 14. Esther 4, versículo 13 al 14. Y leo la Biblia de las Américas para más énfasis. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Ahora llega la pregunta bien importante, la pregunta clásica: ¿y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? ¿Sabes que esto no está revelando algo de la soberanía de Dios? Dios hizo a Esther como la hizo para que ella pudiese estar en la posición donde ella necesitaba estar para poder entonces cumplir el gran propósito de Dios, que era liberar a los judíos de exterminación. Porque lo que hizo Hitler no fue una idea nueva en matar más de 6 millones de judíos. Aquí un hombre llamado Amán, cientos, miles de años antes de Hitler, estaba tratando de exterminar a los judíos. ¿Por qué, pastor? Porque se le dio una posición alta de parte del rey de Persia, y a darle esa posición alta, esa posición se le fue a la cabeza, y el hombre quería que todo el mundo que le pasara por el lado se le arrodillara, dada la posición que él tenía. Pero vino ¿cómo que se llama? Mardoqueo, siendo judío, siendo un hombre recto delante de los ojos del Señor, siendo un hombre que solamente le daba la gloria al Señor, veía a este hombre llamado Amán y rehusaba arrodillarse delante de él. Y Amán se picó, diga conmigo, Amán se picó. Y dijo: no, yo soy muy importante aquí. ¿Qué es esto? Estos judíos que no se quieren inclinar ante mí. No, tenemos que hacer un plan para exterminarlos todos, porque yo soy un hombre demasiado importante para que me falten el respeto así. Y sacó un plan para deshacerse de todos los judíos, porque todos los judíos no se le iban a inclinar a él, porque eso violaba su ley. Y va este hombre donde la hija adoptada que él crió para suplicarle: tú tienes que hacer algo, reina. Dios te ha dado la posición de reina para este momento, para que tú seas una voz para nosotros y nos libre a nosotros de esta
cierta destrucción, dejándole entender: tú estás donde tú estás porque Dios te dio las características que tú necesitabas para llegar ahí. Mira, Dios te dio una belleza tan tremenda. Si tú no hubieses sido tan linda, no llegas tú a ser reina. Esa es la verdad. Dios te hizo linda. No solamente linda de rostro, pero te dio un cuerpo hermoso. No solamente te dio una buena apariencia, pero te dio una gracia, una inteligencia, la cual le iba a gustar al rey. Tú estás ahí por la soberanía de Dios. O sea, cumple con tu propósito y liberta al pueblo. Mira lo que dice Esther 2, 5 al 7. Esther 2, 5 al 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Diga conmigo, era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo era primo de esta mujer llamada Esther. Y yo me imagino que hubieron ocasiones donde Esther se preguntaba: ¿por qué nací? ¿Por qué soy huérfana? ¿Por qué se tuvieron que morir mis padres? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios hizo esto, hizo aquello? Pudo que llegó un momento en su vida donde ella comenzó a cuestionar el diseño de Dios, como algunos de nosotros quizás cuestionamos el diseño de Dios en circunstancia y en apariencia. Pero luego de leer cómo Dios usa a esta gran mujer para libertar a los judíos, podemos darnos cuenta que era necesario que ella fuese huérfana y criada por su primo. Porque en ser criada por su primo, un hombre recto, un hombre santo, un hombre que temía a Dios, se le pudo inculcar en ella ese temor, esa responsabilidad, esa integridad que habitaba en su primo, para que cuando llegase el momento ella tuviese la capacidad para poder tomar una decisión de lealtad y de integridad. Pero no solamente eso, le era también necesario ser criada por su primo, porque le era necesaria a ella fomentar una relación de padre con este hombre, para que cuando este hombre se encontraba en este gran problema, ella pudiese entonces escucharle y considerar su opinión y su necesidad. Porque de la otra manera quizás, dice ella: ay, este primo, ¿qué es lo que quiere conmigo? ¿Quién es este vagamundo que me viene a molestar? Pero Dios en su soberanía, Dios en su divina sabiduría, sabía exactamente cómo diseñar a esta mujer llamada Esther para que cuando llegase el momento estuviese completamente preparada para llevar a cabo el gran propósito que Dios diseñó para ella. Esther era la persona más cualificada en el planeta para llevar a cabo el propósito que Dios había apartado para ella, que era libertar a los judíos de las manos de Amán. ¿Estamos entendiendo en esta tarde? No se me duerma, no se me duerma. Si queremos tener una perspectiva correcta acerca de nosotros mismos, tenemos que abandonar todo resentimiento, toda amargura acerca de la manera que Dios a nosotros nos hizo o la circunstancia que Él permitió en nuestras vidas, porque de la otra manera nos tendremos pena, de la otra manera no estaremos preparados para ejercer el llamado cuando Dios nos los diga o no nos pida.
Muchos de nosotros tenemos una baja autoestima por situaciones que nos pasaron en el pasado. Y hoy el Señor quiere libertarnos de esto. Y quiere dejarnos entender que si Él lo permitió en tu vida, aunque fue doloroso, aunque fue un mal momento, fue porque Él quería usar eso para hacerte a ti útil para poder cumplir el llamado que Él te ha dado a ti, no al vecino, no a fulano, a ti. ¿Cómo me benefició eso a mi pastor? Te podré dar razones, me podré inventar ciertas razones en mi cabeza, pero la razón cierta solamente la sabe Dios. Y en el momento dado, si tú se lo pides, te lo puede revelar. Pero el punto no es pedir tanta revelación. El punto es entender quién fue el que te hizo, quién fue el que te creó. El punto es entender que todas las características que Dios te ha dado, los atributos que Dios te ha dado, están ahí para que tú puedas ejercer el sueño de Dios en esta tierra. Tienes el rostro que tienes porque Dios en su soberanía divina pensó que eras el rostro apropiado para ti. Quizás si tú no tienes ese rostro, la esposa tuya no te gusta y no te casa con ella. Entonces el propósito de Dios no se cumple en tu vida, porque muchas veces los propósitos están conectados por este anillito que ustedes ven aquí. ¿Sabías que el propósito de Abraham no fue solo? El propósito de Abraham estaba ligado con una mujer llamada Sara. Pregúntame por qué. Porque Abraham no tenía la maquinaria para producir una simiente y una nación como las estrellas. Así de sencillo. No tenía la maquinaria. El propósito de Abraham estaba ligado con Sara. Como muchos de nosotros tenemos propósitos ligados con una pareja. Y fuera de esa pareja, tengan cuidado, no hay bendición. ¿Cuántos conocen esto? Esposos, aplauden para que queden bien esta tarde. Tenemos que soltar esas cuestiones, el cuestionar a Dios, el dudar en el diseño de Dios. No solamente entender que somos gente de propósito, pero también entender que tenemos todo lo que necesitamos para poder cumplir ese propósito. Y termino con esto. Un hombre que se llama Pedro, porque Pedro en un momento dado, al igual que Moisés, se vio como un insuficiente, como un incompetente. No se veía como un hombre capaz de llevar a cabo la misión que Jesús le había entregado a él. Fue tan serio el asunto que después que Pedro había enganchado la red, ustedes saben cómo hay ciertas personas que enganchan los guantes, dejan de hacer ciertas cosas y le dicen, enganchó los guantes, ya no está apariciando, ya no es mujeriego, enganchó los guantes. Pues llegó un momento dado en la vida de Pedro donde él enganchó la red. Pedro tenía un gran negocio de pesca. Y al experimentar la pesca más grande de su vida, dice la palabra, y dejándolo todo, siguió a Jesús. Enganchó la red. Pero llegó un momento dado, un momento de inseguridad, un momento de baja autoestima, donde tomó la red de nuevo. Y tuvo un Cristo que ir a buscarlo, a rescatarlo, a decirle, tú necesitas verte como yo te veo a ti.
Tú te ves como un insuficiente, pero yo te veo como una piedra. Yo te veo como una roca en la cual puede ser mi iglesia fundamentada. Fue tanto el asunto que para comprobárselo Jesús tuvo que cambiar el nombre. ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Simón. ¿Qué significa Simón? Junco. Simón significa junco. ¿Usted sabe lo que es un junco? Usualmente en las orillas del mar, una plantita que el viento la mueve bien fácilmente. Fácilmente se mueve. Tuve que cambiarle el nombre de algo que fácilmente se mueve a algo inmovible. Tuvo que cambiarle el nombre de Simón a Pedro. Pedro, que significa piedra, para demostrarle a él que él es la fundación que Dios está buscando para él poder construir la iglesia primitiva. No, si se lo va a dar, dáselo más fuerte, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Me están cansando ya. Esto es para largo, todavía me queda como una hora, ¿verdad, hermano Ortiz? Pedro tuvo que tomar la decisión en ese momento dado de comenzar a mirarse como Dios lo estaba mirando. Él se estaba mirando como un nada, como una basura. La experiencia que Dios permitió en su vida lo estaba hundiendo. Él no sabía que era necesario que él pasara por esa situación para él abrazar la humildad, para él poder entonces cumplir el propósito. Y Dios le estaba diciendo: suelta toda pena, suelta toda vergüenza, comienza a mirarte como yo te estoy mirando, como la piedra, la roca en la cual será fundamentada mi iglesia. ¿Dónde están los Pedros? ¿Dónde están los Pedros en esta hora? ¿Dónde están los Pedros que van a fundamentar cosas para Dios? Bendito el Padre. Aquellos que van a hacer cosas poderosas, aquellos que le van a decir al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que te tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Dónde están los Pedros? ¿Dónde están los Pedros? Es tiempo de soltar a Simón y abrazar a Pedro. Shamaka. Y relea mía Shamaka. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Nos deshacemos de toda pena, de toda inseguridad. Y comenzamos a creer que somos pueblo adquirido por Dios, que somos nación santa, que somos real sacerdocio, que somos especiales delante de Dios. La Biblia dice que somos la niña de su ojo. ¿Cuánto aquí creen esto? Samaca. Hay propósito que cumplir. Hay una misión por delante. Pero para llevarla a cabo tenemos que soltar las inseguridades y decir: si Dios me manda, yo voy. Si el creador de la galaxia dice ve, yo voy ahí, porque Él me dará la fuerza, porque Él me dará los dones, porque Él me dará las estrategias. Alabanza al Rey, viéndonos como Dios nos ve. Es tiempo de vernos como Él nos ve. No eres un accidente. Dios no te hizo al azar. Dios te hizo con propósito, con plan, con un destino para bien y no para mal. Comienza a creerlo. Sacúdate de todo pensamiento satánico. Dile al diablo: tú eres mentiroso. Yo soy la niña de sus ojos. Yo soy alguien en el reino. Mis días de ser un don nadie se han acabado. Yo soy ahora un ungido en el reino de los cielos, un agente de gloria, un anunciador de las buenas nuevas de salvación, alguien que es vaso de honra ante el Señor. Este es tu llamado.
Tu llamado es usar todo lo que Dios te ha dado para llevar a cabo el plan de Dios. Yo dije todo lo que Dios te ha dado. Así que si Dios te hizo lindo, linda, no te esconda de eso. Lúcete en Dios. Él te ha dado esa característica para darte la gracia que tú necesitas para llevar a cabo el propósito en Él. No tienen que andar tirada, fea, sin arreglarte. No, arréglate. Luce delante del Señor. Él te ha hecho de esa manera para algo. Hay propósito para todos nosotros. Tenemos que entenderlo, examinarlo y decirle al Señor: yo iré.